¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me extrañaron? Lo dudo, la verdad. Yo a ustedes un poco sí, yo a ustedes un poco sí, tengo que reconocerlo, pero siento más extraño el estar hablando de nueva cuenta frente a una cámara y no ver la persona que tengo enfrente y saber qué es lo que está haciendo mientras ve este video. Pero bueno, bienvenidos a esta temporada 2 de Vida a 33 revoluciones por minuto. Si se puede llamar una temporada uno a lo pasado, pero espero que disfruten nuevas cosas que van a estar apareciendo en este canal. Va a ser el contenido de una manera muchísimo más constante, tanto en YouTube como en Instagram. Y pues bueno, yo creo que dejando de lado la introducción, creo que vale la pena comenzar a hablar de nueva cuenta de música. El día de hoy les quiero platicar de uno de mis álbums favoritos, sobre todo en la edad adolescente, que fue Green Day con American Idiot. Y lo fue un poco por el contexto social y político que estábamos viviendo, que eso lo pude entender años después, aun cuando las letras de este álbum fueran lo suficientemente crudas para poder analizar y empatizar con lo que estaba viviendo la ciudad de Estados Unidos. Entonces, American Idiot es un álbum que posiciona a Green Day de una manera mundial, pero esta vez firme. Cabe recalcar que Green Day venía de un disco muy bueno que era Dookie de 1994 y que los siguientes álbumes fueron buenos. Se les dio una crítica aceptable, pero no eran lo suficientemente reconocidos como lo pudieron haber sido el Dookie y el American Idiot. Y aquí quiero enfatizar en una parte que es una opinión personal. 1994 es la explosión de creatividad por parte de los tres integrantes en el álbum de Dookie, pero volvió a ocurrir lo mismo hasta 2004. De 1994 a 2004 los integrantes se vieron envueltos en conflictos tanto de drogas, de alcohol e incluso conflicto interno entre ellos. La manera en cómo se relacionaban pareciera que no era la ideal dentro de la banda. Recordemos que es una banda de happy punk o punk y mucho de esto lo trataban de reflejar en el escenario. Billy Joe, hay que recordar que en la época de 1994-2004 se vio envuelto en un problema por estar manejando bajo la influencia de alcohol, pero no fue un bache lo suficientemente fuerte para que él pudiera dejar y estar limpio como lo está ahora de drogas y de alcohol. Aquí hay que mencionar algo muy importante: la crítica, o es decir, el entorno bajo el cual se estaba construyendo la banda entre esta década de 1994 a 2004 era la manera en cómo ellos iban creciendo como individuos, iban madurando, pero también a la vez hacían un poco más consciente de lo que estaban viviendo. Dookie puede ser, por ejemplo, es más bien un claro ejemplo de lo que es la pubertad de estos integrantes, mientras que American Idiot ya lleva un mensaje político de trasfondo. Y es aquí donde quiero comenzar a aclarar unos cuantos puntos. 1994 es Dookie, tienen una explosión creativa interesante como banda, tratan de aprovecharla en sus siguientes álbumes, pero la crítica los acepta, pero no son tan buenos como lo hubiera sido con Dookie. Entonces la banda tenía la duda de si quería continuar con un nuevo proyecto o de si eran lo suficientemente buenos para volver a tener un proyecto como Dookie. Ante esta duda comenzaron ellos a tener sesiones en un estudio, no de manera formal, sino que eran ensayos en donde ellos iban probando canciones nuevas y componiendo su material. Este material se iba a llamar Cigarettes and Valentines, que lo terminaron, pero como a los buenos estudiantes que alguna vez fuimos, nos pasó o les pasó a los integrantes el decir: ¿qué creen? Me robaron mi material. Así es, amigos, a la banda de Green Day le pasó que les robaran el material de lo que sería Cigarettes and Valentines, y no hicieron otra cosa más que acudir con su productor de confianza, Rob Cavallo. Rob Cavallo había sido el productor desde 1994 a la fecha en ese entonces. Y es importante aquí decirles que Rob les hizo una pregunta en la que los tres tuvieron que reflexionar y responder de manera clara, concisa y concreta. Rob les dice: a ver, chicos, ¿creen que ese era su mejor material? Es decir, ¿creen que
eso era lo mejor que la banda pudo haber dado a los fans o al contexto histórico que están viviendo actualmente. El primero en responder, tras unos segundos de reflexión, fue Billy Joe. Y la respuesta es, la realidad es de que no podemos decir que es nuestro mejor material si nosotros no creemos que lo sea. No sé si la respuesta queda un poquito clara, pero creo que trata de ser humilde al decir, oye, no puedo calificar mi propio material, no estoy seguro de que sea mi mejor material, pero creo que podemos volver a hacerlo. Y eso fue lo que hicieron. Los tres estuvieron de acuerdo en volver a trabajar el material y nacería lo que sería American Idiot. American Idiot es un álbum en donde se ven involucrados tres personajes. Los tres personajes serían Jesus of Suburbia, Saint Jimmy y What's Her Name. Pero para llegar a estos tres personajes, la creatividad de la banda se vio inmersa en un proceso de producción algo diferente a lo que estaban acostumbrados la mayoría de las bandas y productores a esa época. Lo que hacían era, cada uno componía 30 segundos de una canción al azar, ya sea en su casa, en el estudio donde estaban rentando, se juntaban de manera grupal. Estas sesiones las tenían de manera individual, sus 30 segundos de creación de diferentes canciones, y cuando se juntaban mostraban a los otros dos integrantes qué era lo que habían compuesto, con la finalidad de que los otros dos pudieran aportar o crear una nueva canción en la que los tres estuvieran de acuerdo, o simplemente pudieran hacer un desarrollo musical interesante y que ellos dijeran, mira, aquí hay algo donde podemos trabajar. Y así fue. Prácticamente todo el álbum está compuesto de esta manera, y es un tanto interesante porque tanto las letras se iban dando de igual manera. Escribían estrofas y las iban uniendo, entonces aquello era como un rompecabezas musical que poco a poco fue tomando forma. Sin embargo, yo personalmente considero American Idiot como un álbum conceptual, aunque no está de nacimiento pensado así. Es conceptual porque un día, mientras maneja Billy Joe Armstrong por una de las carreteras de Estados Unidos, escucha una canción de Lynyrd Skynyrd que se llama Red, White and Blue, Take It or Leave It, en la que prácticamente es el orgullo americano de aquel entonces presidente George W. Bush Jr. Y recordemos que es en esta época, bueno, el álbum se lanza en 2004, pero en el 2001 son los ataques de las Torres Gemelas, ocurre también la ocupación por parte de tropas militares a Irak y Afganistán, y realmente Billy Joe Armstrong se pregunta si ese es el orgullo americano. Y el locutor de la radio también hace una especie de comentarios, vaya, muy... No es algo que sea nuevo, no es algo que tampoco sorprenda. Acaba de pasar ahora durante la pandemia en el Capitolio, que lo tomaron después de que Trump perdiera, o durante las elecciones, no recuerdo muy bien. Pero el punto es de que ese orgullo americano, el somos americanos, lo trata de enfatizar con la frase American Idiot. Y es aquí donde empiezan a hacer todos estos personajes. Jesus of Suburbia, What's Her Name y Saint Jimmy prácticamente son personajes anticulturales, y no quiero decir que estén en contra de la educación, sino que son meramente todo lo opuesto a lo que el gobierno hubiera querido. Y también un poquito lo opuesto a lo que la sociedad estaba viviendo en esa época. Aquí es importante que recordemos un punto. El álbum se está grabando en 2003. En el año 2000 es cuando comienza el periodo de dirección, o el periodo electoral, en el que estaría trabajando George W. Bush y su administración, para que en el 2004 se volviera a hacer votaciones para decidir si se continuaba con George W. Bush o algún otro candidato. Y aquí es donde la banda se da cuenta que está trabajando con una obra maestra, creando un masterpiece, en donde dicen, oye, creo que el mejor año en el que lo pudiéramos lanzar sería 2004, por este periodo de transición. Sería interesante ver qué es lo que opinan los jóvenes a los que pueda llegar este disco, pero también la sociedad en general y el mundo iba a tener como una cara diferente a lo que las noticias nos hacían llegar en esos momentos.
Así que cuando el álbum está terminado, y aquí una anécdota muy importante, la última canción que se graba es What's Her Name, que curiosamente también es la última de este disco. La última persona que tenía que grabar su instrumento era Mike Dirnt, y mientras está terminando de grabar, prácticamente son 40, 50 segundos de la canción que falta por terminar, Billie Joe rompe en llanto y pregunta, oye, ¿y ahora qué sigue de mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer yo con mi vida? ¿Cómo continúa, no? Si ya terminamos esto, ¿qué voy a empezar a hacer el día de mañana si ya no tengo un trabajo como tal de llegar a un estudio y estar grabando? Por lo que decidieron lanzar American Idiot. Es el primer sencillo de este álbum. Es un sencillo que no solamente pega en Estados Unidos, o bueno, pegó, pero de principio pegó de una manera negativa. Y esto fue porque era como, oye, ¿por qué nos estás llamando idiotas americanos? Y parecía que se estaba generalizando cuando en realidad era como, oigan, somos una parte de la contracultura que por medio del rock and roll, del punk, queremos dar una explicación o ofrecer un punto de vista diferente. Y curiosamente era un punto de vista en el que muchas personas alrededor del mundo se pudieran identificar. Lanzan el sencillo y su primer concierto lo hacen en Texas. Aquí es muy importante mencionar que Texas es prácticamente el hogar de George W. Bush. Entonces creo que también es un poquito temerario por parte de la banda el hacer su primer concierto de este álbum en este estado para presentarlo y que la gente los fuera a recibir. La sorpresa que se llevaron es que fue una aceptación muy buena. Comenzó una gira por los Estados Unidos y después comenzó una gira ya de manera mundial. Grabaron un disco en vivo que se llama el Bullet in a Bible, que lo pueden buscar en YouTube y lo encuentran perfectamente. Es un concierto documental interesante, pero que lo están grabando esto en Londres, ¿no? Que es mucho de la cuna de donde se genera el punk. Y bueno, la realidad es que después de que lanzan American Idiot, simplemente la banda ya no volvió a ser la misma. Y aquí me gustaría explicar por qué quiero hablar primero de American Idiot. Bueno, desde mi perspectiva y en mi opinión, creo que American Idiot es un comeback de la banda muy importante que los vuelve a posicionar de manera global en distintas listas, en distintos conciertos, tenían entrevistas, llegaban a más gente y bueno, eso es un poquito lo que yo trato de hacer ahora, ¿no? Sería muy egoísta de mi parte o creído de mi parte al decir que voy a hacer lo mismo que Green Day, pero simplemente estoy haciendo un regreso y estoy tratando de hacerlo de la mejor manera. Ahora, otro punto importante del por qué quise hablar respecto a los comebacks. No todas las bandas después de un éxito como el de Dookie que tuvieron en 1994 pueden volver a tener un álbum tan importante. Green Day son de esas pocas bandas que lo han logrado. Dentro de las sorpresas que tuvo este álbum de American Idiot es que fuera un musical de Broadway, que se presentara en Broadway en Nueva York y que ahora se está haciendo la adaptación de ese musical a HBO, que es la cadena de televisión y ahora el servicio de streaming de los más importantes a nivel global. Creo entonces que Green Day tiene una oportunidad a la fecha muy importante con este álbum, que hay cosas creativamente musical que falta por explorar. Simplemente crearon un álbum que es una obra maestra aún a la fecha. Un último dato que a mí me parece muy importante es que es atemporal. Si bien hablaba en esos momentos de la invasión de Irak y Afganistán, pues bueno, desgraciadamente hoy estamos viendo en otros países que no es Estados Unidos, es Rusia, Ucrania, pero que también está pasando con Israel y el otro país, y China con Taiwán, y pareciera que se está presentando este patrón en diferentes lados. Entonces, Green Day creo que nos aporta esta narrativa interesante con estos tres personajes de cómo están viviendo esto y creo que coincide todavía a la fecha. No me queda más nada que decirles, salvo nos vemos en el próximo video. Si tienen alguna oportunidad de escribirme algún comentario para mejorar este canal, adelante. Y pues qué chido, ¿no? Ya estamos de vuelta a chambear.
una vuelta más, en la vida 33.